nuestro webinario. Me llamo Eloisa y soy la asesora de la Sociedad Civil de Saneamiento y Agua para Todos, SWA. Y nos complace que se unan a SWA y a nuestros coordinadores, WaterAid, WSCC, para el webinario de hoy, que será centrado sobre la cuestión de eliminar las desigualdades en la respuesta en agua, saneamiento y higiene de COVID-19. El seminario web destacará dos aspectos claves: la difícil situación de los más vulnerables y los tipos de respuestas que podemos dar para abordar esas desigualdades en agua, saneamiento y higiene. Antes de empezar, quería compartir algunas informaciones sobre el uso de la plataforma web. Estamos usando Zoom por primera vez para estos diálogos temáticos, pero así que vamos a intentar que todo funcione bien para ustedes. Podéis utilizar el cuadro de discusión para compartir sus preguntas y les pedimos que agreguen su nombre al chat, su organización y desde dónde hablan. Regresaremos para contestar a sus preguntas en la parte de discusión. Por favor, si podéis poner de silencio para evitar ruidos de fondo, sería estupendo. Les pedimos a todos y especialmente a los presentadores de respetar el tiempo. Yo cerré el reloj y cada presentador tendrá 10 minutos para presentar. Nosotros vamos a pasar las slides, así que por favor que los presentadores nos dicen cuando tenemos que pasar la slide y lo haremos para ustedes. Este webinario durará unos 90 minutos y tendremos las intervenciones de bastantes presentadores que tienen experiencia de primer mano en la contesta al COVID-19. La primera presentación será de Sergio El Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Después tendremos la intervención del señor Carvajal, director de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú. Después tendremos la presentación del señor Caraccioli, director, coordinador, ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento de Honduras. Y después tendremos la visión y el punto de vista a través de las presentaciones de Suni Gototi, especialista regional de agua y saneamiento de WashLAC, coordinador del Grupo Regional UNICEF de Panamá, y de Marcelo Ancalada, director de LatinWash Ecuador. Antes de empezar, quería de verdad agradecer a todos los presentadores por el esfuerzo especial de participar en este webinario, más aún en ese momento crítico donde la vida laboral y vida personal están mezcladas y sabemos que cada minuto es muy valorado. Así que de verdad les agradecemos y ahora vamos a empezar. Dejo ahora la palabra a Cesarina Quintana, que es la coordinadora regional para América Latina de SWA y que será la facilitadora de la discusión y del debate. Así, Cesarina, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes, de repente en algunos lugares. Para nosotros es un gran placer poder llevar a cabo este webinar y como bien dice mi compañera Eloís, agradecemos mucho este esfuerzo especial. Por favor, la presentación. Yo voy a dar el marco sobre el cual vamos a llevar este debate que es tan importante. Adelante. Next, please. Bueno, ¿por qué abordar el tema de las desigualdades es esencial en este momento del COVID? Como bien sabemos, los ODS y los derechos humanos ponen en el centro el tema de agua, de saneamiento y agua para todos, y sobre todo en el tema de las inequidades. La eliminación de estas desigualdades están muy ligadas al cierre o a la reducción de las desigualdades de desarrollo que son más amplias. Hay una crisis de salud que vemos que estamos apreciando debido a enfermedades que se pueden prevenir en muchos asentamientos,
y lugares muy concentrados de población en todo el mundo, pero la falta de agua y el saneamiento es clave. Eso no es nuevo. Por lo tanto, en un contexto de un desastre, de una crisis de salud como la que estamos viviendo, estas desigualdades se acentúan. Las personas sin acceso a agua y saneamiento obviamente son vulnerables y especialmente las poblaciones más pobres para protegerse de este COVID. El COVID-19 es altamente peligroso para este tipo de poblaciones y sobre todo también las personas de edades mayor, y porque esas condiciones de salud se agravan aún más. Las personas que viven en pobreza sufren de desnutrición en el mediano y largo plazo, problemas de la salud, la calidad del aire y sobre todo sus limitados acceso al cuidado de la salud, aumentando aún más su riesgo. Next. ¿Cuáles son las limitaciones de este confinamiento en las ciudades de otras regiones del mundo? Las soluciones que se vienen practicando en Europa y China, donde empezó toda esta pandemia, pueden que no sean apropiadas en otros continentes debido a una serie de, digamos, razones, tanto culturales, climáticas, etc. El aislamiento social en asentamientos urbanos densamente poblados, como el lavado de manos, parece... Así nomás suena como algo simple, pero en realidad no hay acceso y al jabón y al agua de manera muy fácil, y en algunos tal vez imposible. Cuando hay servicios limitados en los hogares, la gente tiene que salir fuera de casa para sus necesidades básicas o para buscar el agua, a puntos específicos de las comunidades y también hacer uso de los baños. Lo más estremecedor también es que el sector informal en América Latina es muy alto, el porcentaje es muy alto. Muchos de estos trabajadores viven de manera de lo que puedan vender, de lo que puedan producir en un día, por lo tanto no pueden sobrevivir si es que no tienen apoyo externo. Por otro lado, la gran mayoría de países tienen una red de seguridad nacional bastante limitada y ya estamos viendo que en muchos de los países los servicios de salud están a borde de descolapsar y en algunos ya colapsaron. Adelante. Aprender de esta crisis de salud anteriores. Como bien sabemos, esta no es la única crisis, han venido otras crisis como el VIH, el SIDA, el SARS, el ébola, el cólera, que han proporcionado toda una serie de lecciones a ser utilizadas ahora, ¿no? Las propias comunidades son realmente el actor más aliado y el mejor recurso para poder enfrentar la pandemia. Sin embargo, las comunidades son las que mejor entienden para poder adoptar estas prácticas que pueden ponerle en riesgo. Cualquier medida de mitigación tiene que ser entendida, pero sobre todo adaptada al contexto geográfico, cultural y también consensuada con estas comunidades para que se puedan implementar. A menos que haya una organización local y un compromiso de las comunidades basados en la confianza, es muy difícil que haya respuesta. Este confinamiento, que parece ser muy duro para todos los familiares a todos los niveles sociales y culturales, que está vigilado por la policía, por militares, también causa materia de protesta y disturbios y no aborda muchas veces el tema de las desigualdades que ya existen y que se exacerban ahora en caso de la pandemia. La respuesta colaborativa y cooperativa requiere la integración del agua y saneamiento con enfoques críticos en la salud y el apoyo social y económico. Next. La información aquí recobra un papel importante, no solamente en pandemias como la que actualmente vivimos mundialmente, el tema de digamos, los aspectos estructurales del desarrollo salen a flote y este es un tema bastante relevante como es la información. Existe la necesidad de esa información urgente y clara, basada en la evidencia para que las autoridades puedan tomar las decisiones correctas. Asimismo, la eficiencia de los sistemas y coordinados para la gestión y el intercambio son altamente valorados para que se usen estos canales y también a través de las comunidades locales y de manera descentralizada, trabajando con sus líderes. Trabajar con sectores involucrados no es fácil, con todo, no es solamente agua y saneamiento, es salud, es educación, es la producción, es defensa, etcétera, para poder proporcionar y confirmar los datos sobre las tasas de infección. Las comunidades donde viven las personas más vulnerables están mejor situadas también para poder proporcionar esta información. Siguiente. Soluciones. Los derechos humanos
son tan críticos ahora como en tiempos normales. Si de por sí es toda una lucha el poder ejercer ese derecho, ahora se vuelve más crítico. Los procesos comunitarios para la gestión del virus son fundamentales para el éxito. Se debe invitar a las comunidades a trabajar en la ciudad y con el gobierno nacional. Se debe invitar a que las comunidades puedan trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional sobre estas dificultades que enfrentan en lo que respecta al apoyo. Sin embargo, el confinamiento de por sí genera las limitaciones para este trabajo conjunto, como también buscar las formas más apropiadas de prestar ese apoyo. Las estaciones de lavado de manos en emergencia deben dar paso a estas soluciones, ya que se recomienda mucho el lavado de manos, pero también pensar no solamente en este momento del corto plazo, sino en el mediano y largo plazo para el acceso y agua y saneamiento para todos. Adelante. ¿Cómo protegemos a los más vulnerables? Durante este webinar vamos a escuchar a representantes del gobierno, organizaciones de sociedad civil, de la banca multilateral, cómo se está cooperando para la protección de estas poblaciones marginadas, cómo usamos las lecciones aprendidas para proteger el futuro, cómo se está tomando las decisiones a nivel de la reducción o suspensión de tarifas y de todos los costos involucrados, cómo beneficia a los más pobres que no tienen una conexión, todas las personas que se están quedando en el hogar y se mantengan al menos 2 metros, es fácil cumplir, no es fácil cumplir, cuáles son esas limitaciones, como también los servicios públicos, cómo se están protegiendo esos recursos hídricos públicos para que la gente no transmita el virus en estos espacios. Estas son algunas de las preguntas que plantearemos con nuestros panelistas y esperamos compartir soluciones y buenas prácticas como resultado de este seminario. Este es el marco introductorio para esta conversación y debate. Siguiente, por favor. Y en este momento yo voy a presentar al jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, al señor Sergio Campos. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Cesarina. Un agradecimiento especial a SWA por incluirnos en este webinar tan importante. Un saludo especial y fraterno a todos los colegas que se unen a este webinar. El tema de desigualdades es clave para el banco, un poco es la razón de ser del banco. En la coyuntura del COVID, no solo se hacen visibles las grandes diferencias que hay entre los países desarrollados, sino también la vulnerabilidad con la cual enfrentamos la crisis desde los sistemas de agua y saneamiento, ¿no? Hay 4 factores claves a resaltar en toda la región. 1, agua y higiene es clave para la prevención en toda la región, principalmente lavado de manos. 2, acceso de agua potable y jabón en poblaciones vulnerables no debe darse por dado. Hay mucha gente en favelas, asentamientos ilegales, que no tienen el lujo de poder tener distanciamiento social, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a jabón, como mencionó Cesarina. El tercer punto es que la crisis económica, sin lugar a duda, va a afectar la capacidad financiera de los prestadores de agua y saneamiento, quienes no van a tener flujos financieros suficientes para poder garantizar un adecuado servicio, lo cual es clave. En un ambiente en donde casi todos los países en la región, yo diría todos los países en la región, han decretado que agua y saneamiento y gestión de residuos sólidos son sectores esenciales, exentos de cuarentena, a los cuales hay que asegurarles las condiciones para que presten un adecuado servicio, ¿no? Hoy en día tenemos unas metas de desarrollo sostenible que son mucho más ambiciosas que las metas del milenio, a través de la cual nosotros vemos que hay más de 1/3 de la población en Latinoamérica que no tiene acceso a agua potable y tenemos más de 2/3, más de 450 millones que no tienen acceso a un adecuado manejo de excretas, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones es difícil hacer frente adecuado a la pandemia del COVID. Pero esas son dos cifras globales que no necesariamente nos hacen entender cuán compleja es la problemática de las desigualdades en la región. Primero, destacar que en la región existen grandes debilidades en acceso, solo entre países, solo para mencionar 2 datos de cobertura. La cobertura de alcantarillado en Haití, por ejemplo, por redes del 22%, mientras que en Chile es del 98%.
y Colombia 67 y Argentina 58, ¿no? Entonces, esas desigualdades en acceso entre países son muy visibles, pero también existen grandes desigualdades dentro de los países. Por ejemplo, en el conurbano de Buenos Aires, el 28 y el 59% de la población, el conurbano de Buenos Aires es la gente que vive en la periferia de Buenos Aires, tiene acceso a agua y saneamiento por red, 28 y 59. Sin embargo, en Buenos Aires el 98% tiene agua por red, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, no solo en los países, sino dentro de los países. Mientras en Bogotá el 95% de la población tiene acceso a agua y saneamiento, en las zonas rurales solo el 75%. Y desafortunadamente las desigualdades afectan pues a los más pobres y a los más vulnerables. Los 2 quintiles más pobres en Latinoamérica, que son 245 millones, solo tienen 70 y 85% de cobertura de agua y saneamiento. 64% del tiempo que se dedica al acarreo del agua está hecho por mujeres, y desafortunadamente esa es una responsabilidad que no solo no es compartida entre hombres y mujeres, sino que además cuando uno ve las estadísticas entre los niños, 8% de las niñas se dedica al acarreo del agua y solo el 4% de los niños, ¿no? Lo malo o lo peor de esta situación es que estas desigualdades, dada la coyuntura actual y dado el estado de la infraestructura y de nuestro sector, tienden a empeorarse. Estrés hídrico, cambio climático está afectando la calidad y cantidad de nuestras fuentes. Las 3 principales regiones hidrográficas de Latinoamérica, La Plata, el sureste brasilero y el Golfo de México, concentran 40% de la población en un 25% del territorio, que solo tienen 10% de disponibilidad de agua. Entonces, estrés hídrico es un factor que puede acelerar las desigualdades. Según el Water Resources Institute, el 15% del territorio latinoamericano y el 35% de la población están actualmente ubicadas en áreas con niveles moderados o extremadamente altos de estrés hídrico. Norte de Chile, costa del Pacífico de Perú, norte de México, enfrentan grandes problemas de estrés hídrico. Entonces, el estrés hídrico y el cambio climático pueden acrecentar estas desigualdades. Hay un urbanismo acelerado en toda nuestra región, mientras en 1950 el 40% de la población era urbana, hoy en día es más del 80%, y se proyecta que para el 2050 el 90% de la población en Latinoamérica va a ser urbana, con lo cual estas desigualdades se van a acrecentar. Y algo que es ya por todos conocidos, la gestión de las empresas prestadoras de agua no es eficiente, perdemos más del 50% del agua que producimos. Hay un servicio discontinuo, un tercio de la población en Latinoamérica, más de 200 millones de personas, no tiene un servicio de 24 horas, 7 veces a la semana. Es caro conectarse. Generalmente una conexión de alcantarillado implica el cambiar estructuralmente la infraestructura interna de las viviendas. El costo promedio está entre $3,000 y $500. Y las tasas de conectividad cuando se construye la infraestructura no son muy elevadas, ¿no? Y finalmente hay todo un tema de gobernanza, ¿no? La mayor parte de las empresas siguen siendo guiadas más con un sesgo político que con un sesgo técnico. Entonces, ese es un poco el contexto de las desigualdades en Latinoamérica. Hay grandes desigualdades entre países, hay grandes desigualdades dentro de los países, sector urbano, sector rural, sector periurbano. Las desigualdades están afectando a los más pobres, y esta situación puede empeorarse por temas de cambio climático, estrés hídrico, urbanismo acelerado, situación de las empresas, barreras de ingreso o de acceso al servicio, y la gobernanza. ¿Qué estamos haciendo en el banco? En el marco del COVID, estamos diseñando nuevos instrumentos, estamos simplificando nuestros procesos de adquisiciones, estamos tratando de apoyar a los países a afrontar la coyuntura, principalmente a través de 3 líneas de actividad. Una, asegurar que los prestadores tengan flujos financieros para operar y mantener. 2, proteger a los trabajadores que están exentos de cuarentena y tienen que ir a las plantas. Pocas plantas en la región pueden manejarse remotamente.
Y tres, financiar planes de emergencia por medio de los cuales no solo se conecte a las poblaciones vulnerables, sino también se hagan algunas reparaciones o los mantenimientos necesarios para garantizar el buen estado de la infraestructura. Espero haber dado un panorama general de lo que consideramos nosotros es las desigualdades y cómo el banco está apoyando. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Bastante interesante cómo Sergio centra dónde están las grandes dificultades a nivel de este COVID. También importante destacar el tema de las desigualdades entre países, pero también dentro de los países, donde parece que en un mismo país conviven otros países más por esas grandes diferencias. Por algo, Latinoamérica está entre uno de los continentes más desiguales. Vamos a pasar la palabra ahora a Max Carvajal, quien es el director de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por favor, next. Y yo quisiera, antes de poder pasar la palabra a Max Carvajal, la siguiente pregunta. Eso, ok. Max, un poco para provocar esta discusión antes de tu presentación. El Plan Nacional de Saneamiento del Perú contempla dentro de sus políticas también un plan de prevención de gestión de riesgos y desastres. Y efectivamente en el Perú siempre hemos estado expuestos a desastres naturales, pero también algunos desastres de salud. ¿Qué nos podrías comentar en términos de las lecciones aprendidas del pasado frente a esta nueva pandemia y de cómo se ha manejado este tipo, digamos, de emergencias? Y por otro lado, ¿qué estrategias y acciones están haciendo el Ministerio o está haciendo el Ministerio de Vivienda en atención de, digamos, del servicio de agua y saneamiento por parte de los operadores, sobre todo en el tema de las poblaciones más vulnerables? Por favor, el siguiente slide. Adelante, Max. ¿Qué tal? Buen día con todos los participantes. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación para participar. Las dos preguntas son muy interesantes y trataré de abordarlas en su total dimensión. Pasemos al siguiente slide, por favor. Lo primero que habría que comentar, démosle ahí un clic. Lo primero que habría que comentar es que en el 29 de diciembre del 2017 se publica, del 2016, se publica la ley Marco, que es la reforma, un clic más, que es la reforma que se realiza en el marco normativo del sector. 29 de diciembre de 2016 entonces. En el 2017, hacia mediados, se publica su reglamento. Tener en cuenta que esta ley y este reglamento plantean que en el sector se publique cada 5 años el Plan Nacional de Saneamiento y también, como previo a ello, se publica la Política Nacional de Saneamiento con 6 ejes de política. Este Plan Nacional de Saneamiento tiene un horizonte de 5 años, decía, 2017-2021, mientras que la política más bien tiene un horizonte un poco más largo, tiene un horizonte con miras hacia el 2030. En este año nos encontramos actualizando, justo en el proceso de elaboración, de actualización y de mejora del Plan Nacional de Saneamiento, el mismo que se encontrará fundamentado en los planes regionales de saneamiento. Estoy midiendo el tiempo. Ya, ahora sí. No, retrocedamos un segundito antes de pasar a esta. Una hacia atrás. Les comentaba entonces, una lámina hacia atrás, pero mientras que retrocede, voy comentando. Por favor. Este plan nacional... Back slide, please. Este plan nacional, les comentaba, actualmente se ha hecho una modificación para que se actualice anualmente, siempre con un periodo, con un horizonte de 5 años, para recoger entonces todos los aspectos que puedan ocurrir
entre año y año respecto a la proyección que se tiene. Es importante tener en cuenta que la proyección que se tiene es que hacia el 2030 no exista ningún peruano sin acceso a los servicios de saneamiento. Dicho eso, es cierto lo que mencionas, Cesarina. En el Perú tenemos diversas experiencias y nos hemos enfrentado a muchos desastres de diversos tipos. Por ejemplo, como consecuencia del fenómeno El Niño, como consecuencia de deslizamientos, de lluvias intensas, de heladas, y se está trabajando intensamente en la actualidad en continuar con estos procesos de rehabilitación, pero también con estos procesos de reconstrucción. De hecho, hace muy poco el presidente de la República del Perú anunció que estamos próximos a trabajar con un esquema gobierno a gobierno la reconstrucción de diversos proyectos que se tienen en el país. ¿Qué experiencias se tienen? Que es muy importante entonces, dos puntos: el antes, la estimación, la preparación, reducción y prevención. Eso es muy importante con miras a que se minimicen estos problemas, y también es muy importante esa respuesta ante algún evento. También es cierto que es muy diferente en buena medida la experiencia con este tipo de desastres que afecta principalmente infraestructura, a lo que estamos enfrentando en este momento y que no se tenía previsto. Creo que ningún país lo tenía previsto, que afecta principalmente la operación y la sostenibilidad. Pasemos al siguiente slide. En ese sentido, en esa línea, se ha publicado recientemente el decreto de urgencia 036, y en ese decreto de urgencia se intenta abordar dos grandes temas. El primero es intentar reducir el impacto de la inmovilización obligatoria, social obligatoria, este impacto sobre los hogares, porque entendemos que esta inmovilización social afecta en buena medida los ingresos de muchos hogares, sobre todo de los más vulnerables. Como segundo aspecto a tener en cuenta en el decreto de urgencia, tenemos como gran objetivo garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento, porque como bien han mencionado, en este contexto el acceso a servicios de saneamiento es fundamental. Pasemos al siguiente slide, por favor. ¿Qué es lo que se busca entonces dentro, qué es lo que se plantea dentro de reducir el impacto de la inmovilización social obligatoria en los hogares? Bueno, son aspectos puntuales. En principio, se habilita para que los prestadores de agua puedan fraccionar hasta en 24 meses. Nótese que la normativa vigente antes de este decreto de urgencia habilitaba a dar facilidades de pago a usuarios, pero muy puntualmente. Esto, lo que plantea el decreto de urgencia, es más bien un periodo de tiempo bastante prolongado, 24 meses, para que se puedan prorratear los recibos de los meses de marzo y abril hasta el momento, que es el periodo que viene siendo de estado de emergencia en el Perú. Si es que se prorrogase el estado de emergencia, entonces incluiría el mes de mayo también. Tener en cuenta que este fraccionamiento, este prorrateo de los recibos de los meses ya mencionados, se tendrían que hacer sin intereses ni ningún tipo de cargo. También se ha planteado en el decreto de urgencia que no se aplicarán cierres del servicio por falta de pago durante este periodo de emergencia, durante el periodo del estado de emergencia, y también se ha abierto la posibilidad a que un usuario que tenga la facilidad para pagar, que tenga la capacidad de pagar, pueda solicitar realizar el pago en un periodo de tiempo menor, un fraccionamiento en menos meses, o en su defecto
poder pagarlo todo sin hacer ningún fraccionamiento. Pasemos al Por siguiente favor, slide, por favor. disculpa, Max, tenemos que acelerar un poquito. Ok, voy muy rápido en esta sección. Se ha focalizado rápidamente en quienes, esto era por pedacitos, pero bueno, vamos. Se ha focalizado en quienes se aplica esto. Se aplica en principio en los usuarios de clase residencial solamente. En el Perú, en el caso de las empresas de agua, tenemos clase residencial y clase no residencial. Dentro de la clase residencial tenemos a los usuarios domésticos, y sobre eso comentaré a detalle a continuación, y tenemos a la categoría social. La categoría social es una categoría que está ligada a instituciones de apoyo social. Por ejemplo, albergues, o por ejemplo, conexiones que abastecen a una cantidad amplia de usuarios. En nuestro caso, eso se denomina habitualmente pilón de uso público. Ahora bien, dentro de la categoría social se ha focalizado, utilizando el sistema de subsidios focalizados que establece la ley marco y su reglamento. Este esquema de subsidios cruzados, tener en cuenta, se realiza en el Perú sobre la categoría doméstica en base a los planos estratificados a nivel de manzana que elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estos planos categorizan por nivel de manzana, clasifican por nivel de manzana, a nivel de manzana en 5 estratos. Los 2 estratos más bajos son los estratos subsidiados o beneficiarios. Aún así, para evitar errores de filtración y de exclusión, se utiliza el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, que clasifica a los hogares en pobres, pobres extremos o no pobres. Si eres pobre por extremo, podrías ingresar a pesar de no estar clasificado en los planos estratificados ya mencionados. Entonces tenemos un esquema de subsidios cruzados con un fundamento bastante interesante, y el cómo se aplica este beneficio a los usuarios tiene 2 puntos. En primer lugar, solo se aplicará a usuarios domésticos que consuman menos de 50 metros cúbicos. Tener en cuenta que 50 metros cúbicos puede parecer un valor bastante alto en el consumo, pero se ha buscado minimizar la exclusión, teniendo en cuenta que en este periodo, al estar todos en el periodo de aislamiento social obligatorio, el consumo que realizábamos habitualmente en casa, en el trabajo o en algún comercio, ahora se realiza en casa, y entonces se incrementa el consumo hasta 50 metros cúbicos. ¿Y quién más es beneficiario de este fraccionamiento? Los usuarios beneficiarios del subsidio cruzado solamente, si es que en esa EPS hay subsidios cruzados. Actualmente, de las 50 EPS, 16 aplican subsidios cruzados. Si es que no hay subsidios cruzados, la regla es para los que consumen menos de 50 metros cúbicos. Entonces se ha focalizado en los usuarios más vulnerables. Pasemos al siguiente slide, ya casi terminando. Adicionalmente, el anterior, adicionalmente se ha dispuesto la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna, habilitando a los prestadores de servicios de saneamiento mediante una autorización temporal, de modo que se facilita, se agiliza, 50 metros cúbicos por mes, veo una pregunta, se agiliza este proceso para poder brindar, y el Ministerio de Vivienda está liderando ese trabajo, pero también otros actores. Pasemos al siguiente slide, porque ya voy casi, bueno, fuera de tiempo. Pasemos al siguiente. Tener en cuenta que para asegurar estos aspectos se tiene que garantizar la continuidad. Y para garantizar la continuidad, teniendo en cuenta que se va a tener una disminución en el ingreso de las empresas debido al fraccionamiento, el ingreso en este periodo, y a la previsión de la mayor morosidad, se ha previsto que las empresas puedan hacer uso de su fondo de inversiones y de sus reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Además, se suspende el aporte a este fondo y reservas por un periodo de 5 meses en estos 3 casos. Si es que esto no fuese suficiente, van a poder acceder al saldo de balance de recursos directamente recaudados y transferencias por donaciones. Finalmente, si esto no fuese suficiente para asegurar la sostenibilidad de la prestación, se está incluyendo la posibilidad de transferencias financieras a las empresas de agua. Pasemos al siguiente slide. Y un aspecto muy importante
es que según la ley la ley de municipalidades, la ley orgánica de municipalidades, la LOM, y la ley marco, la 1280, lo mencionado al principio de la presentación, son los gobiernos locales quienes tienen la obligación de la prestación de los servicios de saneamiento. Y entonces, en el marco de este decreto de urgencia, se ha planteado que los gobiernos locales y los gobiernos regionales priorizan sus actuaciones para garantizar lo dispuesto en este decreto de urgencia. Llámese minimizar el impacto y asegurar o garantizar la continuidad. ¿A través de qué? Distribución de insumos, alquiler de cisternas, adquisiciones de bienes y servicios, tanto para prestadores del ámbito urbano, pero sobre todo para prestadores del ámbito rural. Y con eso termino pasándome un poquito del tiempo la intervención. Pasemos al siguiente slide, Carolina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Max, por tu exposición, por comentar sobre las lecciones aprendidas del pasado a nivel de las emergencias, pero sobre todo en esto, los grandes desafíos que tiene el Ministerio para poder atender las poblaciones y especialmente a las más vulnerables en el Perú, sobre las normas y decretos de urgencia que se están dando y que actualmente se están llevando a cabo en el país. Hay preguntas, desde luego, y al final venimos con las preguntas, después de las presentaciones. Damos el pase ahora, invitamos al ingeniero Arnaldo Caraccioli, quien es el director coordinador ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento, ERSAPS Honduras. Por favor, the slide for Mr. Caraccioli, please. Muy buenos días a todas, a todos. Les saluda Arnoldo Caraccioli, el director coordinador de los servicios del ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento de Honduras. Un saludo a todos los colegas y a los representantes de los organismos internacionales, así como ONGs y academia. Agradezco esta invitación y por parte de SWA para compartir acciones pertinentes a la regulación que estamos haciendo a nivel nacional. Es propicio el marco general que nos brindó Cesarina Quintana, así como las líneas en generales que hemos estado escuchando. Mi enfoque está dividido en dos partes. Uno, lo que es la situación en salubridad de COVID en nuestro país y las acciones del ERSAP que ha emprendido. Muy bien, se confirmó el primer caso en marzo de 2020, el 10 de marzo, y se tomaron acciones preliminares de prevención, lavado de manos, el contacto de personas, el uso de mascarillas, en fin, esto fue un comunicado de nuestro gobierno y es pertinente a lo que están haciendo en términos generales y transversales de las líneas de otros países. El siguiente, por favor. Next. Este es un informe, claro, al 21 de abril del escenario en cuanto al efecto del tema del coronavirus en nuestro país. Es un comunicado oficial. Tenemos un total de casos confirmados 512, 14 a la fecha. Fallecidos hay 47. Recuperados va en proceso y nuevos casos un poco mayor del orden de 20 casos que se está dando. Esto es parte de la información propiciada por la Secretaría de Salud de nuestro país y las instituciones que están pertinentes a este tema. Siguiente, por favor. En general, en esta muestra, una gráfica de nuestro país, solo para dar un enfoque que la mayor situación delicada y el mayor efecto lo tenemos en la parte norte, en la parte occidental de nuestro país, lo que es la zona del Atlántico, otro tanto en la parte central, en departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa, y otro tanto en el sur. En el caso de la zona norte, es debido a incumplimiento de órdenes emitidas por el Estado de Honduras, para lo cual pues ha sido necesario, tal como lo brindó Cesarina, pues la acción militar y policíaca para efecto de cumplir.
las restricciones pertinentes al coronavirus, al efecto de esta pandemia. En general, pues se ha establecido restricciones muy fuertes y les comento rápidamente que hay salidas de los ciudadanos en función de su último número de la tarjeta de identidad para efecto de circular a los diferentes establecimientos comerciales o establecimientos que sean en procura de alimentación y otro tipo de servicios. Siguiente, por favor. Next. Muy bien, aquí un poco lo que les comentaba acerca de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y otras áreas de oriente del país. Siguiente, por favor. Muy bien, dentro de la línea pertinente a lo que es el ente regulador, dentro de nuestro plan estratégico institucional, contempla con las empresas y o prestadores de servicio acciones que deben de llevarse a cabo para reducir la vulnerabilidad de los sistemas bajo su gestión. Aclaro, pero el caso de esta situación, de esta pandemia, francamente hemos tenido que y tenemos que reconsiderar nuevas acciones para efecto de estar debidamente dentro de lo que son las normas y de lo que son los procedimientos pertinentes a los prestadores. En general, nuestro plan sí recoge acciones pertinentes. Siguiente. En los aspectos un poco también pertinente a lo que nos comentaba inicialmente Sergio y el caso de Max Carvajal de Perú, garantizar la salubridad de agua de consumo, tanto en tema de espejos superficiales y subterráneos, a efecto de garantizar la calidad del agua. Esto es una norma, es una práctica común y permanente dentro de nuestra regulación que tenemos. Asegurar implementación de programas de control y vigilancia de la calidad de los aguas. Esto lo llevamos a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Salud a efecto de mantener esa vigilancia. También el punto 3, 4 y 5 son acciones pertinentes que le llevamos de manera coordinada con la Secretaría de Salud, con las áreas técnicas y con las regiones de salud a efecto de garantizar esta calidad del servicio que brindamos. En general, los prestadores de los servicios también están al tanto y están de alguna manera pertinentes con estas acciones que llevamos a cabo a fin de garantizar este servicio. Las medidas de inspección sanitaria efectivamente se han reforzado, se han multiplicado en este periodo para garantizar que las comunidades, tanto urbanas como rurales, y específicamente en áreas rurales, pues reciban un servicio pertinente. Los casos sospechosos, tanto también con los temas de la Secretaría de Salud, hemos también girado instrucciones pertinentes al tema de el uso de servicios sanitarios y el tema de puertas, en fin, garantizar que los usuarios efectivamente atiendan estas instrucciones. Y esto está de conformidad a la referencia en el manual de OMS. Siguiente, por favor. Next. En este punto solicitado por SWA sobre estrategias y acciones un poco desarrolladas por el ente regulador con los operadores y con las juntas de agua que tenemos en el ámbito rural, comentaba anteriormente que de fecha marzo 20 del presente se emitió resolución con las siguientes medidas. Que los prestadores de servicio de agua potable y saneamiento deberán suspender por un periodo de 3 meses o hasta que supere la crisis sanitaria los cortes de servicio por falta de pago. Segundo, reinstalar de manera inmediata los servicios de agua potable y saneamiento a aquellos usuarios a quienes por falta de pago se les haya suspendido el servicio, a excepción de aquellos que sean conectados de forma clandestina. Es entendido que conformidad al artículo 6 de nuestro reglamento, existirá el suministro normal de los servicios de agua potable y alcantarillado, no
no se restringirá o el tema de honrar los pagos, una vez que se superen estas medidas, deberán de ponerse al día con los pagos pertinentes. Asimismo, se ordena la suspensión temporal de ajustes tarifarios durante el periodo de la emergencia sanitaria. Con muchos de los prestadores a nivel nacional y juntas de aguas teníamos todo un proceso a partir de este año 2020 que ha sido interrumpido hasta posteriormente al tema de la pandemia. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevé el ERSA, aún en medio de la atención de emergencia, tomar en cuenta criterios de sostenibilidad, como recuperar la disponibilidad de pago y el presupuesto de la inversión planificada, pertinente con la acción anterior, en función de un decreto del Ejecutivo del Gobierno de Honduras, los prestadores de servicio de agua y saneamiento del país, y en base a esta resolución que anteriormente les mencionaba, se debe formalizar un compromiso de los usuarios para cumplir con sus obligaciones de pago tarifario de manera puntual y sostenida una vez que termine la crisis, incluyendo el apoyo al nivel de gobierno para apoyar el apoyo a los prestadores de servicios y búsqueda de estímulos económicos, etcétera, etcétera. Sobre el particular, he mencionado anteriormente que estamos en vigorosos acercamientos con la mesa cooperante, con la mesa internacional, a efecto de agilizar y flexibilizar acciones de inversiones para prestadores de servicio a nivel nacional, siempre dentro del contexto de la calidad de los servicios, siempre en procura de que se brinden servicios efectivos a estos prestadores. Esta es una continuación de un programa anterior que ha tenido a bien el Estado de Honduras en establecer con la banca internacional a efecto de fortalecer y valorizar este tema de las inversiones a nivel nacional. Siguiente. Articulaciones del sector con los demás actores de agua y saneamiento en el contexto de la pandemia. En agua potable y en saneamiento. Primero, en agua potable hemos estado y estamos, y hoy precisamente en la tarde tenemos una videoconferencia con la Asociación de Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del país, para efecto de asegurar temas de calidad del agua, de los servicios que sean eficientes, siempre evaluando de forma conjunta con sus componentes, inspecciones sanitarias, a efecto de siempre estar muy rigurosos en determinar posibles peligros. También implementación de medidas de control para reducir o eliminar los peligros de contaminación. Y, importante, elaborar planes de gestión que describan medidas que deben adoptarse en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Sobre ese particular estamos trabajando al interior de nuestra institución y con estos prestadores de servicios a efecto de readaptar planes estratégicos y planes operativos a efecto de poder identificar estas nuevas acciones que vamos a adoptar en lo que resta del año y subsiguiente una vez que superemos esta pandemia. Siguiente, por favor. En aguas residuales, efectivamente hemos consultado ante evidencias productos de aguas residuales sobre el tema del virus de la pandemia, y hemos tomado pues acciones y medidas pertinentes, entre lo que se destacan manejo óptimo de diseño y gestión enfocado al tratamiento de aguas residuales, los estanques, estabilización de aguas residuales, estanques de oxidación, etcétera, tecnología apropiada, y sobre eso estamos nuevamente, les informo que hoy en la tarde tenemos una debida comunicación en cuanto a este tema. Procesos de tratamiento, incorporar desinfección. Se ha dado una importante instrucción a los proveedores de los servicios de químicos que sean estos disponibles para las empresas o los prestadores de servicios. Estamos en la acción de supervisar
y exigir a los encargados de operación y mantenimiento, y esto a través de los prestadores de servicio, que el personal operativo, el personal de campo, efectivamente vaya acondicionado, vaya protegido con ropa pertinente, protección, guantes, botas, gafas y todo lo pertinente, que se le ha hecho una acción y se le ha aprobado una disponibilidad de presupuesto para llevar a cabo esta labor de buena medida. El tema que nos han brindado los anteriores panelistas sobre la higiene de manos y todas las instrucciones de OMS, OPS y todas las agencias, las estamos cumpliendo pues dentro de esa norma. De hecho, el país, pues prácticamente todos los ciudadanos es obligación andar con mascarillas, con tapabocas y tener toda la protección pertinente. Siguiente, por favor. Bueno, con esto prácticamente doy por finalizado, creo en tiempo, y estoy atento a las consultas pertinentes para ampliar temas que sean de parte nuestro como ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento en Honduras y dar respuesta a preguntas que hayan ya puntuales sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Caraccioli, por vuestra presentación. Efectivamente, el gran desafío que tiene el ente regulador versus a través del apoyo de sus operadores son muy parecidos también a los que enfrenta el Perú, pero sin embargo se vienen implementando una serie de medidas y hay que decir una cosa, que también Honduras, al ser un país también como Centroamérica, siempre ha estado muy expuesto o está expuesto a los desastres naturales, pero también a problemas de emergencia de salud, y que a pesar de ello, y digamos que es algo mucho más sistemático a nivel de estos planes de contingencia, la pandemia ha tomado también, los coge también un poco de sorpresa como la gran mayoría de países. Dado el tiempo, voy a tener que acelerar y doy la bienvenida a Sani Guidotti, que es la especialista regional de agua y saneamiento, de coordinadora del grupo regional de UNICEF Panamá. Adelante, Sani. Gracias. Muchas gracias, Cesarina, por la invitación y la bienvenida. Saludos a todos. Como han dicho, yo trabajo con UNICEF a nivel regional y juntamente con mi colega de OPS, Henry Hernández, lideramos el grupo WashLAC. Pueden pasar a la diapositiva, por favor. Next slide. Sí, el grupo WashLAC, regresar a la primera. Sí, el grupo WashLAC es un grupo regional de agua, saneamiento y higiene y trabajamos en el ámbito de reducción de riesgo, preparación y respuesta a emergencia y desastres. Y nuestro foco es la región de América Latina y el Caribe. Next. Para explicar un poco de nuestra historia, en el 2005 UNICEF fue designado como líder global de Cluster WASH ante la reforma humanitaria. Y luego en 2007 se empezaron las primeras iniciativas interagenciales de coordinación WASH a nivel regional, juntamente con OPS, UNICEF y otras organizaciones. En 2008 el grupo sectorial WashLAC fue conformado y luego en 2011 se institucionalizó el grupo WashLAC bajo el RADLAC, que es la plataforma de coordinación multisectorial, con OPS y UNICEF liderando, como he dicho. Next. Trabajamos activamente en los países que están en la lista, pero estamos disponibles y apoyando especialmente en el marco del COVID a todas las mesas, a todos los países de la región. Y como pueden ver, ya teníamos mesas de trabajo con países de las subregiones, es decir, el Caribe, sur de Sudamérica, Centroamérica, etc. Next. A nivel regional tenemos socios y miembros que trabajan a nivel subregional y regional.
Tenemos organizaciones no gubernamentales, tenemos donantes, UNICEF, fundaciones, Médicos Sin Fronteras, etc. Y a nivel nacional tenemos en nuestro grupo los líderes y colíderes de las mesas de agua, saneamiento y higiene de sus países, especialmente los que lideran las mesas de agua y saneamiento en emergencias. También los socios, ONGs, sector privado, gobierno, instituciones académicas, universidades, etc. Esos son los actores principales de nuestra mesa, de nuestro grupo, es decir. Next. Para aclarar un poco el objetivo del grupo WASH-LAC, next. Tenemos algunos objetivos principales. El primero es promover el desarrollo de capacidades. Eso es decir, fomentar una cultura de reducción de riesgo, de resiliencia y también de preparación y respuesta a emergencias. El segundo objetivo es de fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales de coordinación. O sea, que los líderes y colíderes de las mesas puedan coordinar de manera operacional y efectiva. Next. Next. Luego, evidenciar el impacto del trabajo que estamos haciendo y la coordinación. También asegurar la coordinación con los demás sectores claves. Como saben, con agua, saneamiento y higiene realmente tenemos contacto con varios sectores, incluyendo el sector de albergue, de shelters, de educación, de género, de salud, etc. También asegurar la inclusión de los temas transversales, y ahí quiero señalar realmente las cuestiones de vulnerabilidad, asegurando que las desigualdades sean consideradas, ¿no?, en las respuestas. Siguiente, next. Y finalmente también un trabajo de abogacía en todos los niveles e instancias que sean necesarios. También promover los lineamientos del Grupo Regional WASH-LAC en el marco de la reforma humanitaria y de cómo funcionamos, ¿no?, en este ámbito. Next. Entonces, aquí solo para señalar un poco nuestras acciones priorizadas, especialmente para el año de 2020 y el último año, antes de que COVID nos llegara. Entonces, como acciones principales tenemos el fortalecimiento de las mesas, institucional, ¿no?, y con foco en agua, saneamiento y higiene en emergencias, formación y capacitación de recursos humanos de las personas, de los coordinadores, de los socios, etcétera, gestión de la información, de recursos, webinarios, innovación e investigación tecnológica, también movilización de recursos para que podamos avanzar en ciertos temas prioritarios, y la cuestión de abogacía. Aclarar también que en los países donde hay mesas sectoriales y mesas sectoriales de emergencia en agua y saneamiento, cuando pasan grandes emergencias como el terremoto en Haití o el terremoto en Ecuador, las mesas de emergencia normalmente se diluyen o se desaparecen para que se queden en la mesa principal. Entonces, es decir, se unen las mesas para asegurar que la respuesta de emergencia sea hecha con todos los actores incluidos. Next. Next, please. Aquí es solo un ejemplo. Can you go back, please? Disculpa, Sani, tenemos que ir un poquito más rápido. Gracias. Vale. Aquí es un ejemplo de una formación de coordinación operacional que hicimos en Venezuela el año pasado, y planeamos hacer otra este año. Creo que va a ser virtual, así que los colegas están invitados a los que tienen interés. Next. Next.
Tenemos un nuevo tipo de crisis en los últimos años en nuestra región. Can you go back, please? Hay la crisis migratoria venezolana, la migración extracontinental y los retornados, pero también ahora el COVID. Y hay que señalar la capacidad de absorción limitada de los países en este nivel. Next. Para eso, para asegurar que las personas de mayor vulnerabilidad sean consideradas, tenemos dos mecanismos. Tenemos el primero, que es el Plan Regional de Respuesta a los Migrantes y Refugiados, donde vemos una nueva demanda de 3.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, y nosotros respondemos a 2.2 millones con 95 socios, asegurando que las desigualdades sean consideradas, ¿no? de esa población. Next. Next, please. Next. Tenemos dos objetivos principales. Uno es de garantizar el acceso de agua, saneamiento y higiene a poblaciones vulnerables en establecimientos de salud, de nutrición, instituciones educacionales, etc. Y otro es garantizar el acceso a WASH en comunidades y empoderar a la población para la adopción de las prácticas de higiene y uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento. Next. Next, please. Next. 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 Es decir, tenemos el foco en estos servicios de agua, saneamiento y higiene en centros de educación, de salud, comunidades, y también un trabajo con fortalecimiento de las políticas públicas para incluir la nueva demanda que hay. Next. Llegando al COVID, que es otra crisis que ahora se torna prioritaria para el grupo, hay dos puntos principales que queremos señalar. Uno es que hicimos un monitoreo de medidas públicas de agua, saneamiento y higiene ante el COVID en la región. Hasta el momento tenemos 14 países. El mapeo está agregando otros países y la actualizamos en tiempo real con ayuda de los colegas nacionales a nivel nacional. Y tenemos un informe que sale a cada 2 semanas. Podemos compartir eso a los colegas que tienen interés. Pero principalmente este mapeo nos ayuda con abogacía. Disculpa, Sani, tenemos que correr, por favor. Vale. Abogacía, recomendaciones concretas a los otros gobiernos. También hay los planes COVID-19 nacionales, donde estamos apoyando para asegurar que mapeos de zonas de riesgo y vulnerables estén consideradas. Next. Y solo para señalar un poco de los servicios que prestamos a los colegas de las mesas y cómo operamos para la respuesta de COVID. Tenemos reuniones con presentaciones a cada 2 semanas, tenemos reuniones en español y una lista de contactos y para que los colegas que tengan interés y sitio web, etc. Next. Tenemos que finalizar. Gracias. Gracias. Disculpa, Sani, pero todavía hay una presentación más. Gracias. Gracias por su presentación a nivel de la plataforma, que es una plataforma que destaca el tema de la emergencia y la importancia de poder ir más allá de la emergencia, del vínculo con el desarrollo. Casi siempre sucede en los países que tal emergencia se quedan en el corto plazo, pero ¿qué pasa con el mediano y largo plazo? Es otra lección aprendida en esta pandemia, que tenemos que pensar en ese link entre lo que es la ayuda humanitaria, la emergencia, y lo que es el desarrollo. No se pueden desligar. Gracias. Ahora tenemos la última presentación a cargo de Marcelo Encalada, de la red Latin WASH. Por favor, Marcelo, te pido de manera especial que sea lo más breve posible porque estamos contra el tiempo. Gracias. Sí, buenos días y gracias por la invitación a este conversatorio. Y quería comentarles algo relacionado con lo que es los desafíos en el sector de saneamiento rural y el COVID. Next, por favor. Next. Next.
Bien, el COVID está mostrando que está dejando sin liquidez financiera a los operadores públicos, urbanos y comunitarios también. La cuarentena prolongada está incidiendo en que mucha gente, especialmente la más vulnerable, no tenga trabajo. Es decir, no tienen fondos para poder pagar los servicios. Esto a su vez está afectando lo que es la liquidez de los operadores públicos, urbanos y rurales. Realmente es un círculo perverso que de alguna manera pone en riesgo afectar la calidad de los servicios. El día de ayer participé en una reunión con 40 empresas de agua potable acá en el Ecuador. Muchos de ellos fueron gerentes de la empresa de agua. Y el problema común que todos manifestaron es que están quedándose sin liquidez para cubrir sus gastos inmediatos. Una de las empresas más importantes de acá del Ecuador manifestó de que lo recaudado en este mes no alcanzaba para pagar la nómina de los empleados. Esta cosa es bastante grave y complicada. Ellos están pensando que es importantísimo la creación de un fondo de liquidez. Y en ese sentido van a incentivar y van a solicitar a las autoridades de gobierno y a la cooperación internacional la creación de un fondo de liquidez para que les permita de alguna manera a ellos balancear sus gastos y obviamente cuando ya se retorne la normalidad poder establecer el equilibrio financiero y devolver esos fondos, ¿no? La idea es que sea como un préstamo pero inmediato para que puedan tener acceso a fondos y no poner en riesgo lo que es el servicio urbano. En el sector comunitario es aún más crítico, ¿no? Si sabemos que las tarifas comunitarias apenas alcanzan para cubrir necesidades muy, muy elementales, el no cobrar por consumo de agua en el sector comunitario, pues atenta con que no puedan tener cloro para desinfectar el agua y poniendo en riesgo, digamos, la calidad del servicio. Es decir, el tema de la iliquidez financiera que están causando a los operadores públicos y comunitarios es un tema muy grave, que va, de alguna manera corre el riesgo de afectar la calidad del servicio. Next. Esto afecta principalmente a los sectores más vulnerables. En algunos sectores que no tienen acceso a una conexión domiciliaria, normalmente lo hacen a veces a través de tanqueros, pero el hecho de que estar confinados, no tienen recursos para poder cubrir sus gastos de alimentación, comprar agua, pues están sin agua, están sin comida y aparte con una cuarentena prolongada, esta es una bomba de tiempo, ¿no? Son las personas más vulnerables a contraer el coronavirus. Y es entendible que muchas de estas personas decidan salir a conseguir trabajo, a vender algo en las calles a costa de su salud, pero el hambre no espera. Next. Aunque aparentemente lavarse las manos es fácil, pero si no se tiene agua limpia y de manera continua y accesible las 24 horas del día, pues es una práctica muy difícil de realizarlo, especialmente en los sectores más vulnerables, en los sectores que no tienen una conexión domiciliaria, pues, y son los que están expuestos a contraer esta enfermedad del coronavirus. Next. Con respecto al sector rural, ¿qué es lo que está sucediendo con las OXAs o las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento? Realmente es bastante difícil saber o tener la información que permitan planificar o decidir qué es lo que sucede en la mayoría de las OXAs, ¿no? Debido a que por el confinamiento que tienen no se puede acceder físicamente, pues las mismas OXAs han cerrado, digamos, su territorio para que nadie entre ni nadie salga con una medida de protección. Y una de las alternativas es crear estos tipos de conexiones virtuales, utilizando todas estas plataformas, especialmente de WhatsApp y otras plataformas, entre el municipio, las empresas de agua y las OXAs, de tal manera que a través de sus medios de comunicación se pueda lograr un acercamiento para ver cuáles son las necesidades principales que tienen las OXAs y poder de alguna manera el municipio planificar la ayuda para que puedan garantizar servicio permanente y continuo y de calidad a la población. Next.
Next. ¿Cuáles son los desafíos generales que hemos visto en el sector comunitario? Uno de los problemas, como ya les dije anteriormente, están totalmente aislados. No hay una información actual que permita planificar a corto y a mediano plazo. Sin embargo, por unas conversaciones que estamos realizando, un foro, las principales necesidades es la disponibilidad de cloro. Hay mucho riesgo de que algunos sistemas, pues, si no tienen cloro, van a tener que dejar de desinfectar el agua. La cartera vencida por el no cobro de consumos es también otro de los temas bastante importante y delicado en el sector comunitario. Y por último, el pago de la energía para sistemas de bombeo. Este último aspecto se debería también, de parte del gobierno, flexibilizar a que mientras dure la emergencia, pues estos sistemas comunitarios que utilizan bombas no tengan la obligación de pagar por estos conceptos. Next. En conclusión, si queremos ayudar al sector comunitario, los países deberían crear un fondo de emergencia directo para ellos. Si no hay fondos, pues todo es teórico, todo queda en la teoría y realmente los sectores comunitarios estarán abandonados sin que exista una garantía de que la calidad del agua que distribuyan ellos pues cumplan las normativas y las exigencias para poder enfrentar el COVID. Next. Un poco mirando a futuro y qué es lo que estamos aprendiendo en esta emergencia. Disculpa, Marcelo, tenemos que ir un poquito más rápido. Estamos aprendiendo que si es que trabajamos en equipo es una buena alternativa, pero para trabajar en equipo necesitamos una cancha. Y es así que a través de los modelos de gobernanza, crear, digamos, este espacio donde que puedan los diferentes actores interactuar, esfuerzos, interactuar objetivos, para poder garantizar lo que es los servicios comunitarios a corto y a mediano plazo. Hasta ahora se ha trabajado en inversiones en la parte física, en capacitaciones, pero no hay inversiones en lo que es cómo trabajar de manera coordinada entre el gobierno, entre los actores comunitarios y otros actores a nivel local que también tienen que ver con los servicios de agua y saneamiento rural. Next. Next. Como les decía, en este momento estamos en proceso de un foro virtual entre varias organizaciones de 12 países que trabajan directamente con las juntas o OSAS en la gestión comunitaria del agua y donde que estamos aprendiendo muchísimo entre pares, un poco para ver cuáles son los problemas y las dificultades y tratar de un poco mirar cuáles las necesidades que se debería solicitar al gobierno. Next. Bien, hasta aquí lo que quería compartir rápidamente con ustedes y cualquier consulta, pues, a las órdenes. Muchísimas gracias, Marcelo, por la síntesis y efectivamente Marcelo nos visibiliza también este rostro que tienen todos los espacios vulnerables y entre ellos el que tiene el espacio rural. Que si bien es cierto, el COVID está concentrado principalmente en los ámbitos urbanos, y también en algunas capitales de regiones o de gobiernos subnacionales, esto se está expandiendo también hacia espacios rurales que comienzan a vivir también ya sus limitaciones. El tema del hipoclorito de calcio, que es tan importante para los temas de cloración, comienzan a tener sus limitaciones en términos de todo este proceso de confinamiento y distribución, su articulación al mercado, la conexión que tiene que tener entre lo económico y los servicios básicos, que es muy valioso. Aprovechamos estos últimos minutos para algunas preguntas que hemos podido recoger en el chat. Lamentablemente, dado el tiempo que queda, solamente me concentraré en algunas de ellas y pido por favor como un máximo de 3 minutos para que cada uno de las personas que voy a decir puedan responder. Para Sergio en concreto se pregunta qué acciones viene implementando el BID en apoyar a los países en esta emergencia con fondos especiales, acciones directas o específicas para asentamientos informales y las posibilidades de apoyo para el espacio rural. Para el caso del ingeniero Arnoldo, se dice efectivamente todas las acciones que está haciendo el ERSAPS
Sin embargo, que les gustaría escuchar un poco más la articulación con el SINAGER, ¿no? Hay un comentario general, que más que una pregunta es un comentario que yo creo que es muy válido, es que las poblaciones vulnerables no solamente son las afectadas, sino los propios operadores, las propias empresas que no saben qué va a pasar de aquí a 2 meses a nivel de su proceso de recaudación, y este es un mal general para todos, desafortunadamente. Y en el caso de Max, hay una pregunta muy interesante. Aparte del decreto de emergencia, ¿existe un plan específico para el agua y saneamiento ante el COVID que sirva de referencia y guía? Y luego, la pobreza monetaria de muchas poblaciones rurales se suma a la exclusión social y tendencia al centralismo nacional. ¿Es momento de hablar de un subsidio directo? ¿Qué categorías se podrían establecer? Y dentro de esta población vulnerable del Perú se menciona a la gente, a las personas que viven en las zonas amazónicas. Por favor, 3 minutos por cada uno de ustedes. Gracias. Vale, Empezamos. gracias. Cesarina, ¿empiezo? Adelante, Sergio. Dale, gracias. Primero que nada, felicitar a todos los colegas por sus presentaciones, por la claridad del contenido y el enfoque que le han dado, ¿no? ¿Qué está haciendo el banco en poblaciones vulnerables? Poblaciones vulnerables está en el centro de lo que estamos haciendo. Hemos definido 3 líneas de trabajo. Una, asegurar recursos financieros para la prestación de los servicios. Como vimos en la última presentación, efectivamente las empresas se están quedando sin recursos, la gente no está pudiendo pagar la tarifa. El banco ha puesto a disposición de las empresas de los países recursos de la cartera que tenemos en existente, que puedan canalizarse para financiar costos de operación y mantenimiento, pago de facturas, compra de químicos, energía, cloro y demás, ¿no? Esa es una línea, apoyar a las empresas a que tengan recursos para operar y mantener. A través de diferentes formas, en cada país la van a estructurar de una manera diferente, ¿no? La segunda es recursos especiales para atender a las poblaciones vulnerables. Hay conciencia internacional sobre la importancia de asegurar el agua seguro a las poblaciones vulnerables. Tenemos que armar programas de abastecimiento para asentamientos ilegales, favelas, migrantes, para todos, ¿no? Entonces, esa es otra línea de financiación donde estamos listos para apoyar. Y lo tercero son planes de emergencia, ¿no? Es importante asegurar la adecuada salud de los operadores en las plantas. Ellos tienen que ir a trabajar, que se están organizando por turnos. También se podemos financiar planes de contingencia y hemos visto que se han incrementado los consumos de agua, lo cual el uso racional también es importante, ¿no? Esas son las 3 líneas en las cuales estamos trabajando. Hemos puesto a disposición los recursos que están disponibles y el banco ha incrementado su capacidad financiera. A las empresas se les pide vayan a los ministerios de economía, finanzas, sectoriales, a ver cómo podríamos desde el banco canalizar recursos para ustedes, ¿no? No solo eso, ya estamos poniendo a pensarnos en cuál va a tener que ser el apoyo del banco, de los organismos multilaterales pasada la emergencia, ¿no? Y ahí vamos a trabajar en financiación, igual, operación, mantenimiento, inversiones, gestión. No podemos seguir perdiendo el 50% del agua. Hay que trabajar, hay que ser más eficientes en términos de uso de energía. Hay que comunicar mejor, la gente tiene que hacer un uso más racional, y tenemos que trabajar en gobernanza y en innovación de manera transversal. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Sergio, por tus respuestas muy oportunas. Por favor, ingeniero Caraccioli. Ingeniero Caraccioli, ¿está con nosotros? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, por favor. Muy bien. Con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la SINAGER, estamos articulando apropiadamente a través de la Secretaría de Finanzas con la Secretaría de Salud y actualmente con una oficina de gobierno Invest que tiene que ver con el tema de inversiones a nivel nacional en procura de acciones rápidas y flexibilizar fondos apropiados para efectos de atender diferentes prestadores a nivel nacional.
muy propiamente para la parte del corredor seco y las zonas muy vulnerables de pobreza, como es la zona sur, la zona occidente del país. En ese sentido, yo explicaba en mi exposición el tema que estamos ahorita mismo, y el día de mañana tenemos precisamente una reunión virtual con los amigos del Banco Mundial, efecto de agilizar préstamos pertinentes a inversiones rápidas. SINAGER y estos otros actores, como ser la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y este organismo de Invest, son los que estamos articulando para efecto de tomar medidas muy rápidas. Estos temas también quiero dejar claro que los veníamos desarrollando anteriormente a esta situación de la pandemia. Así que, Cesarina, estamos trabajando en esa ruta, en esa vía, para lo cual hoy y mañana tenemos sendas reuniones virtuales a efecto de poder brindar una solución al Ejecutivo para que se agilicen estas acciones. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Caraccioli, por sus respuestas, y pasamos a Max Carvajal. Adelante, Max. ¿Qué tal? Muy interesante consulta respecto a si tenemos un plan específico para WASH. Claro, como había mencionado, probablemente en la mayor parte de los casos estamos frente a algo no previsto con anticipación. Nos estamos adaptando y estamos tratando de responder lo más velozmente posible. Estamos trabajando actualmente una serie de pequeñas guías específicas para varios temas, como por ejemplo para la operación de la empresa, como por ejemplo para la potabilización, entre otros aspectos. Estos temas los estamos trabajando a partir de recoger experiencias de otros países, como por ejemplo lo que se está haciendo en Alemania, en un trabajo conjunto con GIZ, y de lo que se ha empezado a aplicar en Brasil. Entonces, este es un trabajo que yo creo que en las próximas 2 semanas deberíamos tener ya unas primeras publicaciones, ¿no?, que servirán de guía ante esta consulta. Y respecto a si es momento de un subsidio directo o no, en el Perú tenemos 2 aspectos a tener en cuenta aquí. Número 1, ya existe un subsidio cruzado focalizado, como había mencionado, dentro de una EPS, dentro de una empresa de agua. Pero no solamente se permite eso. La aplicación hasta ahora ha sido únicamente dentro de una EPS entre usuarios con menores ingresos, recibiendo el subsidio cruzado focalizado. No obstante, la ley marco y su reglamento prevén la posibilidad de que este subsidio sea entre empresas también, no solamente entonces dentro de una empresa, lo que podría generar bastante mejoras respecto a equidad, respecto a la equidad. Y respecto a específicamente un subsidio directo, actualmente hay una serie de transferencias desde gobierno central, gobiernos regionales, entre otros actores, hacia EPS, lo que hace las veces de un subsidio, pero a la oferta, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos ahora en Perú. ¿Y qué pasaría con lo rural? En el caso rural, el caso de subsidios cruzados podría funcionar tranquilamente, no habría mayor problema. En el caso rural, donde tienes organizaciones comunales, podríamos, de hecho tenemos también transferencias desde el gobierno central. Por ejemplo, tenemos el caso de las transferencias que realiza el Programa Nacional de Saneamiento Rural, hablando específicamente desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. No obstante, también tienes siempre la opción y la obligación de trabajar esto directamente, como les había mencionado, desde la perspectiva del gobierno local, quien tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el Perú.
Muchas gracias más por tus respuestas. Tengo una pregunta adicional para Sani. Ante la actual crisis sanitaria, ¿tiene planes UNICEF y OPS retomar plenamente a trabajar en el sector de agua y saneamiento en América Latina, en el cual fueron mucho tiempo actores claves y relevantes, dado que todos los niños son los más vulnerables ante la falta de servicios de agua y saneamiento, dado en los últimos años sus acciones se han enfrentado más al cambio climático? Adelante, Sani. Gracias, sí, seguro. Nosotros vemos el Grupo WASH Lab como un grupo facilitador. Mapeamos e identificamos prioridades, fortalecemos capacidades para abordar prioridades y orientaciones a planes de emergencia y obviamente con la situación de COVID eso se torna nuestra prioridad y la prioridad del grupo. Hemos hasta el momento apoyado con materiales técnicos, con guías técnicas, incluso traducido los 3 idiomas, webinarios para todos los socios, los miembros, orientaciones técnicas y también trabajamos en la movilización con otros socios de sectores. Así que sí, la respuesta es esa. Muchísimas gracias, Sani, por tu respuesta. Y bueno, colegas, a manera de conclusión, efectivamente el tema de las inequidades es un tema más que nunca ahora relevante. Inequidades que no solamente se posicionan en las clásicas, vamos a decir, poblaciones vulnerables, sino en nuevos pobres que aparecen ahora también en el escenario en cada país, dado que esta epidemia y el confinamiento y la naturaleza propia de la epidemia nos lleva a una descripción de un fenómeno económico, de salud, de servicios básicos, de gestión que desafía todos los modelos que puedan existir en los países. Y en ese sentido, como dice, a todos nos coge un poco sorprendidos, a todos los actores del agua y saneamiento, que también el agua y saneamiento es un tema transversal. Yo creo que queda clarísimo, lo sabemos, pero en la práctica es muy difícil trabajar intersectorialmente, pero creo que el dolor que están viviendo las familias, la angustia que vivimos todos al saber un fenómeno que todavía no llega a ser controlado, ni aún por aquellos países que tienen esa capacidad de poder tener una infraestructura más fuerte, lo hace complejo. Los países están haciendo sus esfuerzos por esa priorización. Definitivamente no todo llega a todos porque hay males estructurales detrás, cada actor desde su propio rol, desde la banca multilateral, desde los ministerios, desde el regulador, desde las comunidades, desde la cooperación internacional, pero tienen en el foco a las poblaciones más vulnerables y creo que todos estamos comprometidos en lo que sigue, en los siguientes días, a seguir trabajando por el cierre de estas inequidades que se aparecen nuevas. El SDG 6 es un objetivo importantísimo dentro del desarrollo de cualquier país y el bienestar y la competitividad de cualquier país. Sin embargo, ahora nos toca una guerra más dura, pero de la cual estamos aprendiendo y hay buenas iniciativas. No me queda más que agradecerles a todos los presentadores por el esfuerzo especial en este contexto especial, pero al mismo tiempo a todos los participantes que realmente han dejado sus labores, como bien dijo mi compañera Eloís, de esa convivencia entre lo familiar y lo laboral, que nos pone como desafío de estos días, y ojalá nos volvamos a encontrar en un próximo webinar. Muchas gracias a todos.